Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con los misterios sin resolver, concretamente con los relacionados a la primera parte de la saga del santuario. Como siempre hago, ordenaré los misterios de los más simples a los más complejos. Dicho esto, comencemos. La resistencia de las Clots de Plata. Se supone que los caballeros de plata son mucho más poderosos que los de bronce, así como sus armaduras. Por eso, en la pelea entre Seiya y Misty de Lagarto, vimos que, aunque este último cae derrotado, su armadura no sufre ni un rasguño, y hasta aquí todo bien. Pero el misterio comienza cuando en los combates posteriores al de Misty, vemos como los caballeros de bronce terminan destrozando casi todas las armaduras de plata de sus rivales. En cambio, los caballeros de plata no son capaces de destrozar ninguna armadura de bronce, cuando éstas se supone que son mucho más débiles que las de plata. ¿Qué pasó con Asterion? En el arco de los Caballeros de Plata del anime, vimos como Asterion de Perros de Caza murió peleando contra Marin, pero en el manga es ella misma la que le perdona la vida y le dice que vuelva al santuario a comunicarle al patriarca que los Caballeros de Bronce pelean del lado de la justicia. Lo curioso es que no se vuelve a saber nada de él, pero durante la saga de Hades se pueden ver las tumbas de algunos caballeros en una imagen, y entre ellas hay una que tiene el nombre de Asterion, lo cual ha llevado a algunos fans a pensar que Saga lo ejecutó por no haber cumplido la misión de acabar con Seiya y compañía. La cadena de Andrómeda. Se supone que la armadura de Andrómeda y sus cadenas tienen una solidez excepcional como cualquiera de las armaduras de bronce, pero durante el arco de los Black Saint vimos como Seiya, a pesar de estar envenenado y al borde de la muerte, fue capaz de cortar la cadena de Andrómeda con un simple golpe de la mano, y la cosa no queda ahí. En las 12 casas, Seiya rompe el cuerno de la armadura de Tauro con un golpe muy similar. Bueno, después de esto, no parece descabellado que sea capaz de romper la cadena de Andrómeda. Quizás tienen razón aquellos fans que dicen que Seiya es la reencarnación de Hércules. Los caballeros no usan armas. Desde el primer capítulo se nos deja claro que los caballeros siempre combaten sin armas, pero justo 2 capítulos después vimos cómo Ichi de Hydra usaba las garras de su armadura para pelear. Luego se muestran a más caballeros usando armas, como por ejemplo la cadena de Shun, la bola puntiaguda de Dante de Cerbero, los discos cortantes de Capella de Auriga, los escudos de Sirju Argol y el látigo de Jun. Así que eso de que los caballeros no usan armas suena muy épico, pero no es del todo cierto. Y en el caso de los escudos, puedo aceptar que el de Sirju no es un arma, ya que solo tiene capacidad defensiva, pero el escudo de Argol, aparte de proteger, también sirve para convertir a enemigos en piedra, por lo tanto es un arma, ya que el convertir a enemigos en piedra se puede considerar obviamente una capacidad ofensiva. ¿Qué pasó con Yune? Mucho se ha especulado sobre qué pasó con Yune de Camaleón, ya que desapareció de un día para otro sin que se nos diese ningún tipo de explicación, pero para este misterio sí hay explicación. Hace años, Kurumada dio una entrevista para una revista japonesa de contenido yuri y yaoi, que se llamaba Yune. Así que, como más de uno estaréis imaginando, los entrevistadores le preguntaron al Tito Kuru si podía añadir un personaje a Saint Seiya que se llamase igual que su revista, algo que Kurumada aseguró que haría, y esa es la razón de por qué existe el personaje de Yune, y por qué tiene una relación más o menos romántica con el miembro más yaoi de los protagonistas. Y todo esto también explica por qué Yune aparece tan rápido como desaparece, ya que solo fue introducida en la obra como una referencia a la revista que llevaba su mismo nombre. Aparte, quitando su medio romance con Shun, Yune no tenía ningún peso real en la trama, por eso fue eliminada de repente sin que la trama se viese particularmente afectada. Mu y la reparación de Clots. Ahora vamos con un misterio turbio. Como todos sabemos, Mu de Aries es el único caballero capaz de reparar armaduras, algo para lo que se necesitan polvo de estrellas y una buena cantidad de sangre del portador de la Clot que haya que reparar. Y hasta aquí todo bien. Lo turbio viene si pensamos qué hace Mu cuando tiene que reparar alguna Clot que no tenga portador. Por ejemplo, alguna de las tantas que yacen destrozadas cerca de Ymir. Lo más probable es que sea el propio Mu quien use su sangre para repararlas. Una hipótesis que gana más peso si tenemos en cuenta que siempre lleva los brazos vendados, algo que podría ser debido a las múltiples heridas y cicatrices que tendría de todos los cortes que se hizo para dar su sangre a armaduras. Además, si esto de que Mu
usa su sangre para reparar armaduras muertas fuese verídico, me surge una pregunta. ¿Una armadura reparada con sangre de Mu también emitiría el brillo dorado si su portador hace arder el cosmos al máximo? Black Saint vs Protoss. ¿Por qué los 4 caballeros negros al servicio de Ikki eran idénticos a los protagonistas? Y es que, aparte del parecido físico, llamaba mucho la atención que las armaduras de estos 4 antagonistas eran justamente las copias negras de las de Seiya y compañía, algo que a priori debería tener alguna explicación, pero el arco de los caballeros negros terminó y nunca se explicó nada sobre el parecido de estos con los protagonistas. Una posible explicación sería que Kurumada diseñó así a los caballeros negros de manera simbólica, pues si tenemos en cuenta que los Black Saint solo querían hacerse caballeros por motivaciones personales y que carecen de sentido del honor o de la amistad, es posible que estos 4 Black Saint sirviesen como, entre comillas, versiones oscuras de los protagonistas. Es decir, Seiya, Yoga, Shun y Shiryu podrían haber terminado siendo como los caballeros negros si se hubiesen dejado llevar por el odio y el resentimiento hacia la fundación, igual que hizo Ikki, pero como era de esperar, nuestros protagonistas son más buenos que un novio en Calasuegra. Las armaduras negras. A lo largo del arco de los Black Saint nunca se dejó claro el origen de las armaduras negras ni el de sus portadores, lo que ha llevado a los fans a especular y crear diversas teorías. Sobre el origen de los Black Saint, lo más probable es que hayan sido antiguos aspirantes a caballeros que fueron rechazados por sus tendencias individualistas o por no ser capaces de despertar el cosmos en su totalidad, aunque tampoco es descabellado que fuesen aspirantes que desertaron debido al duro entrenamiento. En cuanto al origen de las armaduras negras, se dice que podrían ser obra de alquimistas renegados del antiguo continente de Mu. Hay que decir que esto de los alquimistas renegados es solo un invento de los fans que alguna gente creyó y dio por verídico, pero lo que sí que es interesante y tiene cierta veracidad es que las armaduras negras podrían ser intentos fallidos a la hora de crear armaduras auténticas. Esto explicaría que haya tantas armaduras negras del Fénix, ya que al ser supuestamente la armadura de bronce más poderosa, sería muy difícil de hacer con sus capacidades especiales y demás. De hecho, las clon negras del Fénix no se regeneran, pero parece ser que aunque no tienen vida, las armaduras negras poseen una resistencia similar a las originales. La armadura del Fénix. Todo fan de Saint Seiya sabe que la armadura del Fénix tiene la capacidad de renacer de sus cenizas, algo que no pueden hacer ni siquiera las armaduras de oro, lo que ha llevado a algunos a pensar que la Cloth de Ikki podría ser una de las 4 armaduras de categoría especial que se mencionan en el hipermito. Y aunque ni el hipermito ni el concepto de las 4 armaduras de categoría desconocida son canónicos, hay que decir que la idea de que la armadura del Fénix pudiese ser una de las 4 armaduras de origen desconocido no es ninguna locura, pues aparte de que posee una capacidad de regeneración única, parece ser que se necesita un combo muy poderoso para poder vestirla. Aparte, el hecho de que la armadura del Fénix sea, como ya dijimos, la que tiene más copias de armaduras negras, lleva a pensar que es la más poderosa de las Cloth de bronce, ya que hay tantas copias negras porque sería muy difícil imitar su poder. Otra cosa interesante es que las armaduras negras serían, como dijimos antes, intentos fallidos de armaduras auténticas, y como la armadura del Fénix es la más poderosa, costó mucho trabajo hacerla correctamente. Por tanto, las armaduras negras del Fénix que vemos en la serie serían realmente armaduras fallidas. ¿Qué pasó con los Steel Saints? La mayoría de fans que vimos la serie clásica recordamos a los Caballeros de Acero, unos personajes de relleno que solo existieron en el anime y que hicieron su primera aparición en la pelea contra Babel de Centauro en el Coliseo. Pero luego, justo en el capítulo donde se ve cómo los Caballeros de Bronce protagonistas parten en avión hasta el santuario, estos Steel Saints hicieron su última aparición y jamás volvieron a ser vistos. Además, en la serie nunca se dio motivo alguno de su desaparición ni se les volvió a mencionar, pero en este caso este misterio sí tiene explicación. En realidad, los Caballeros de Acero fueron personajes añadidos por Toei a petición de Bandai, con la idea de incluir en la serie a un trío de personajes con un aspecto más robótico, ya que en la época las figuras de acción de robots transformables y similares eran muy populares. La idea de Bandai cuajó y las figuras de los Steel Saints se agotaron en solo una semana de ser lanzadas al mercado. Por eso, a pesar de sus pocas apariciones en la serie, salieron durante bastante tiempo en la imagen publicitaria que se ponía a mitad de capítulo.
Luego, cuando ya la historia empezó a introducir a enemigos mucho más poderosos como los dorados y demás, los caballeros de acero empezaron a sobrar, ya que, si bien podían servir de apoyo a los protas contra enemigos como los caballeros de plata, no habrían tenido nada que hacer contra los caballeros de oro. Por eso su última aparición es cuando Seiya y compañía parten al santuario. Esa sería la explicación según el contexto de la serie, pero realmente, y como ya dijimos, el objetivo de la introducción de los Steel Seinen en la serie fue vender muñequitos, así que una vez conseguido esto, se les quitó de en medio sin explicaciones. Compartimentos secretos. En el arco de los Caballeros Negros vimos cómo los protas tienen que ir todo el tiempo llevando las piezas de la armadura de oro bajo el brazo, pero en el caso de los Black Saint, estos llevan las piezas de la armadura de oro ocultas de alguna manera dentro de sus clots, ya que cuando son derrotados, la pieza de la armadura de oro que llevan cae por arte de magia desde alguna parte. Quizás las armaduras de los Caballeros Negros poseen compartimentos extra para guardar objetos de gran tamaño, y digo las armaduras negras porque, como mencioné antes, los protas llevan las piezas bajo el brazo, por lo que quizás sus armaduras no tienen, entre comillas, compartimento extra. Además, unos capítulos antes vimos cómo los copia y pega negros del Fénix también llevaban partes de la armadura de oro ocultas en quién sabe dónde. Aparte, el propio Ikki es capaz de ocultar algo tan grande como el casco de la armadura de Sagitario. Y hablando de cascos, en la saga de Hades vemos cómo Kanon va todo el tiempo sin casco, pero cuando todas las armaduras doradas se reúnen en el Muro de los Lamentos, la Clot de Géminis tiene el casco. Por tanto, Kanon debía llevarlo guardado en algún sitio. Una posibilidad sería que, aparte de que las armaduras poseen, entre comillas, compartimentos secretos, las piezas sueltas que guardan en esos compartimentos reducirían su tamaño como cuando están en modo object, pero esto es solo una hipótesis, ya que ni el anime ni el manga explican absolutamente nada sobre si las armaduras poseen compartimentos extra o algo así. Así que mi hipótesis es que los caballeros se guardan las piezas de las armaduras en el sitio donde nunca les da el sol. Obviamente esto es una broma, porque si fuese cierto, al pobre Kanon no se le diferenciaría un peo de un bostezo. Los 100 hijos de Kido. Como siempre, me gusta dejarlo más turbio para el final. En el anime vimos cómo el señor Kido reunió a 100 huérfanos de Japón para mandarlos por todo el mundo a convertirse en caballeros, pero en el manga todo es aún más turbio, ya que los 100 niños son hijos de Mizuma Sakido y por tanto medio hermanos entre sí, menos Ikki y Shun, que son hermanos al 100% porque comparten la misma madre. No vamos a entrar en si el señor Kido es el rompebragas definitivo, pero sí me gustaría repasar ciertos detalles de su plan que son cuanto menos turbios. Teniendo en cuenta que, como ya dijimos, Shun e Ikki son hermanos, Kido habría tenido sus 100 hijos con 99 mujeres distintas, pero por pura estadística es improbable que las 99 madres estén muertas o hayan renunciado voluntariamente a sus hijos, lo que lleva a la posibilidad de que el propio Kido, a través de la fundación, chantajeó, amenazó u obligó a las que se resistían a entregar a sus hijos, o en el peor de los casos, matar a las que no se dejaban. Todo sea por proteger el amor y la justicia en la tierra. Además, ¿estas madres sabían el destino que le esperaba a sus hijos? Porque no creo que una madre entregue voluntariamente a su hijo sabiendo que no lo volverá a ver más y que será sometido a un entrenamiento durísimo del que difícilmente salga vivo. Por ello todo apunta a que la mayoría fueron obligadas de algún modo. Se supone que el hipermito, aunque no sea canónico, era una recopilación de toda la información que obtuvo la Fundación Gra investigando durante años, ya que después de que Ayoro le entregase la bebé Athena al señor Kido, este dedicó el resto de su vida y su fortuna a saber todo acerca de los caballeros de Athena, para crear una nueva generación de caballeros que protegiese a Saori cuando despertase como diosa. Pero aquí no acaba la cosa. Si sabemos que solo hay 48 armaduras de bronce, ¿por qué Kido mandó a 100 niños? ¿Acaso mandó a más de un aspirante por cada armadura? Algo que no es descabellado teniendo en cuenta que de los 100 niños solo volvieron 10, por lo que tuvieron un porcentaje de éxito del 10%. Pero también envió aspirantes para armaduras de plata. ¿Y cómo supieron el señor Kido y la fundación la localización de los campos de entrenamiento? ¿Contactaron de algún modo con el santuario? ¿Y sabía el santuario que había un viejo loco teniendo hijos como un conejo para mandarlos a convertirse en caballeros? ¿Hay más caballeros de bronce aparte de Yune y los hijos de Kido?
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido. Muchas gracias y hasta otra.